capítulo 21, versículo 20. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Dice: pero volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti qué, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hasta ahí voy a detenerme, hermanos. ¿Cómo sabía el escritor bíblico que no estaba diciendo que no iba a morir? Pues porque lo vio morir, o sea, porque se dio cuenta que sí murió. Entonces se piensa que este cierre, estos últimos versículos los escriben los discípulos de Juan cuando saben que él muere, y entonces es que no quería decir que no se iba a morir, quería decir: pues mi plan con él es punto y aparte, no tiene que ver contigo. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Entonces, por estos detalles, y hay otros más, se piensa que el Evangelio de Juan es el último libro de la Biblia que se escribe. Con este se cierra ya el canon bíblico, con el Evangelio de Juan. Entonces es muy importante por eso. ¿Por qué? Porque fue el evangelista que tuvo más tiempo para entender el ministerio de Jesús. Sí, entre más años pasaron, este libro se escribe, se cierra por ahí del 98 o 99 después de Cristo. Entonces, si calculamos que Jesús ascendió por ahí del 35, pues ya había pasado un buen número de años. ¿Por qué Juan cierra este libro o muere hasta esas fechas? Pues se acuerda que era el más joven. Se acuerda que era el más joven de los discípulos, o uno de los más jóvenes de los discípulos. Entonces, eso le da la posibilidad de vivir más, pero también de entender más el ministerio de Jesús. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces, ahí hay algo bien importante. Es el último libro de la Biblia que se escribe. Esto nos da una perspectiva mucho mayor, mucho más, tiene una visión mucho más grande de lo que tendría que decir. ¿Va conmigo o ya se me bajó del carrito? ¿Sí viene conmigo? Juan nunca se presenta con su nombre en el Evangelio. Siempre va a hablar de sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Entonces usted va a encontrar que normalmente dice aquel a quien Jesús amaba, y cuando dice Juan se refiere a Juan el Bautista. Siempre en el Evangelio de Juan va a suceder de esa forma. Ahora, Juan divide su Evangelio en 7 señales. 7 señales. Mire, venga conmigo otra vez, venga hacia el Evangelio de Juan y vamos a revisar. No le voy a dar las 7, pero sí le voy a dar algunas de ellas, ¿no? Véngase al Evangelio de Juan y busque el texto de las bodas de Caná. ¿Perdón? Al capítulo 2. Gracias, hermano. Versículo 11, ¿qué dice? Este es el principio de señales 1. Ahí está la número 1. Ahora, si tiene concordancia o teléfono de esos muy bonitos, busque la palabra señales en el Evangelio de Juan y va a encontrar que aparece cuando menos 6 veces más. 6 veces más va a aparecer. ¿Sí? ¿Me sigue, hermano? Búsquele ahí las señales, porque lo podríamos leer, pero pues nos vamos a llevar. Quien lo encuentre se lleva hoy doble boletín de premio. A ver, alguien que me lea 3:2. El que no trae concordancia, que lea 3:2. Y ya se fijó dónde está inserto, poco antes de Juan 3:16, donde Jesús va a revelar su propósito. ¿Qué sigue? ¿Qué otro texto?
4:54. Ahí está la segunda señal, ¿sí? Si ustedes le siguen, van a encontrar que hay siete señales. La última, la cruz. La última, la cruz. Ese era el propósito de Jesús. Entonces se da cuenta que Juan no está queriendo enlazar una historia cronológica, está queriendo explicar el ministerio de Jesús. Por eso este evangelio sale de los sinópticos. No es un evangelio sinóptico, sino es un evangelio que tiene otro propósito. Aquellos era relatar la historia de Jesús. Lucas lo dice claramente: a ti, excelentísimo Teófilo, quiero contarte las cosas que sucedieron. Juan no. Juan tiene otra estructura para contar la historia de Jesús y explicar el ministerio de Jesús. ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿No se me han dormido todavía? Bien, le voy a dar algunos detalles más. Hice un paréntesis para hablar del evangelio de Juan. Si a mí me pregunta, es el evangelio, el libro de la Biblia más hermoso que tenemos. ¿Por qué? Porque va a tener un lenguaje sencillo para el nuevo creyente, pero también un lenguaje profundo para el creyente de tiempo. Es decir, tiene una doble lectura el evangelio de Juan. Mire, ¿cómo empieza Juan 1:1? Juan 1:1. Muy bien, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando uno es nuevo creyente y lee eso y le dicen el verbo se refiere a Jesús, pues uno lo entiende, ¿verdad? En el principio estaba Jesús, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios y Jesús es Dios. Uno lo entiende bien. Pero si uno ya ha leído la Biblia, inmediatamente piensa, esto yo ya lo había leído. ¿En dónde? ¿En dónde yo ya había leído esas palabras? En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí se da cuenta que empiezan igual? En el principio creó Dios y acá en el principio era el verbo. ¿Qué está queriendo hacer Juan? Eso, que conectes este texto con aquel. Aquel del Génesis fue el principio de la naturaleza. Este es el principio de la creación espiritual de Dios. A ver si queda claro. Génesis 1:1 es el principio de la creación de toda la naturaleza. Juan 1:1 es el principio de la creación espiritual de Dios. Por eso le digo que tiene este doble lenguaje, porque lo hace a uno conectar lo que está diciendo con cosas que ya escuchó, que ya sabe que están allí. Otro ejemplo, hermanos, para que vea cómo Juan maneja eso de las conexiones. Bueno, déjeme, vamos a la cruz. Por favor, vaya conmigo a los textos de la crucifixión ahí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Capítulo 19. Sí, donde le dan a beber. Aquí está, versículo 29. Por favor, 19:29. Alguien de ustedes que lo lea. Muy bien, y poniéndola en un hisopo, dice ahí, ¿no? Y uno dice, otra vez, ¿dónde he visto la palabra hisopo? ¿Dónde en la Biblia he leído la palabra hisopo? Entonces uno empieza a buscar y no está muchas veces. Donde está es en la Pascua, cuando les dice, y pintarán los dinteles de las puertas con hisopo. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que Juan quiere que yo piense? Aquella sangre que se puso con hisopo salvó al pueblo de la muerte. Esta vez el hisopo otra vez tendrá que ver con la sangre, pero salvará al mundo de la muerte eterna. Aquel salvó de la muerte momentánea ya a los primogénitos, va a salvar de la muerte a la humanidad. ¿Se da cuenta lo que hace Juan? Hace ese tipo de conexiones, hermanos, que son pues maravillosas, porque uno que ha leído un poco más la Biblia puede conectarlas y decir,
pues mira, otra vez, un lenguaje sencillo. Si tú lo lees, entiendes que mojaron una esponja y que la acercaron a Jesús en una vara y le dieron de beber. Eso lo entiendes. Ese es un mensaje sencillo para el lector sencillo. Pero el lector que ha profundizado un poco más puede darse cuenta que está haciendo conexiones con otros textos. ¿Sí? ¿Sí lo ve? Otro ejemplo más, hermanos, para que no diga que estoy tomándole el pelo. Vamos aquí al texto donde Pedro traiciona a Jesús. Juan 18, versículo 25. ¿Qué dice ahí? Gracias, hermano. Dice que estaba Pedro calentándose, ¿no? Eso quiere decir que había ahí fuego. Eso es lo que dice el texto. Vaya conmigo ahora al capítulo 21. Sí, el capítulo 21, hermano. Espéreme tantito. Versículo 9, capítulo 21, versículo 9. Ok, muy bien, gracias, hermana. Fíjese otra vez, hermano, cómo va a ser la conexión el evangelista Juan. Pedro estaba en donde cuando niega a Jesús. Dice que estaba parado frente a un fuego porque se estaba calentando. El lugar geográfico, quién sabe cuál sea, pero ahorita lo que quiero que note es que está frente al fuego calentándose. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Cuando Jesús va a restaurar su vida, les llama desde la playa, pero Pedro se tira al agua, llega, y ¿qué es lo primero que encuentra? Un fuego. Un fuego. Sí, lo nota. Allá donde lo traiciona hay fuego. Aquí Jesús prende fuego. Entonces llega Pedro, ve el fuego y se acuerda del otro fuego donde había estado. Sí lo ve conmigo, hermanos. Y entonces empieza la restauración de Pedro. ¿Sí? Entonces estas son las conexiones que tiene el Evangelio de Juan, que son muy bonitas porque nos da ese mensaje más profundo. Nos da ese mensaje más profundo. Cuando llega Pedro y ve el fuego, voy a ponerle un ejemplo para que me entienda. En su casa hay chocolates guardados de su esposa. Son el manjar de ella, lo que más le gusta. Y usted llega y dice, voy a comerme uno, y va y le toma uno. Le iba a decir le roba, pero no le roba, le toma uno. Y dice, uy, están bien buenos. Bueno, otro y ya. Y se come dos. El paquetito era de 10 chocolates finísimos, traídos desde París a pie para que sean más caros todavía. Y usted se come los 9 chocolates. Llega su esposa y se da cuenta, pero no le dice nada. Toma las envolturas y se las pone ahí sobre su lado de la cama. Entonces usted llega a dormir y ahí están las envolturas de los chocolates. ¿Qué piensa? Ya me descubrió. No, ya se dio cuenta de las cosas. ¿Qué cree que le pasa a Pedro cuando llega y ve las brasas? Lo que le estoy diciendo, dice, ya sabe que lo traicioné. Y empieza este proceso difícil de Pedro para poder restaurarse. Entonces, hermanos, esta es la riqueza del Evangelio de Juan. Esta serie de tejidos que tiene de ideas que nos van llevando un poco más a fondo en lo que el evangelista quiere que sepamos. ¿Sí, va conmigo otra vez? ¿Preguntas? Nada, ok. Entonces ya dijimos que el Evangelio de Juan es el último libro de la Biblia que se escribe. Dijimos también que es escrito por el evangelista Juan, por el discípulo amado. Dijimos que se divide en 7 señales, que son las que Jesús va a ir marcando. La primera son las bodas de Caná, y todo eso se sigue hasta el final del Evangelio. Hemos dicho que en el texto que vamos a meditar hoy, hermanos, que no lo voy a compartir en el sermón, pero quiero darles algunos detalles
para que ahora que lo predique ustedes tengan un panorama más grande. Estoy haciendo un paréntesis entre los dones porque este es su premio por venir a la escuela dominical. No, eso se merecen los que quieren estudiar la palabra del Señor. Entonces, este Evangelio de Juan tiene toda esa riqueza que ya les dije y muchas cosas más que vamos a ir viendo después. Pero vaya conmigo al capítulo 3, por favor. Vaya conmigo al capítulo 3. Juan va a utilizar una serie de palabras que van a tener significado, que van a tener mucho significado. Empezamos con el capítulo 3, versículo 1. Voy a predicar hoy casi todo el capítulo, obviamente, pues usando Juan 3:16, pero ¿cómo empieza el capítulo 3? Muy bien, un principal entre los judíos. El versículo que sigue. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando Juan va a hablar de noche, va a querer referirse siempre al hombre que vive en pecado. Entonces fíjese, dice que vino Nicodemo, uno de los principales, pero vino de noche. Vino de noche. ¿Cuándo es cuando Judas entrega a Jesús? De noche, en la noche más oscura de la humanidad, dicen algunos. Es decir, reinando el pecado, a eso se refiere. Y dice que Nicodemo, que era un principal, era un hombre entendido de las escrituras, sabía de las escrituras, pero seguía de noche. Seguía de noche. Es decir, seguía viviendo en pecado, aunque era erudito y sabía de las escrituras, pero seguía viviendo de noche. Hermanos, Juan va a ser muy enfático en las palabras que va a usar. Dice que Nicodemo quizás sí vino cronológicamente por la noche, no quiero decir que no, pero la intención de él, es decir, era un hombre que vivía en las noches del pecado, que no había podido entender el mensaje de Jesús. Y Dios bendiga a Nicodemo, hermanos, porque gracias a su ignorancia nos deja un capítulo maravilloso. El capítulo, dice, el más grande de la Biblia, Juan 3. Entonces, vino de noche a Jesús y le dijo, ¿qué, hermanos? Muy bien, y mire el versículo que sigue. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo va a tratar primero de adular al Señor y le va a decir, Señor, tú eres grande porque tienes señales que nadie hace. Y como uno cuando quiere acercarse a alguien, ¿verdad? Empieza pues quedando bien con la persona, ¿no? Pero Jesús pues corta eso de golpe y le dice ¿qué cosa? De cierto te digo. Eso bien dicho en español podría ser dicho, te digo la verdad, te digo toda la verdad. Nadie que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, quiero que piensen en esto que le voy a decir. De nuevo, la palabra que ahí dice de nuevo en griego quiere decir de nuevo, pero también quiere decir de arriba. Entonces Jesús le dice, te digo algo que es puritita verdad, que el que no nazca de arriba no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de arriba. Entonces Jesús inmediatamente se va al meollo del asunto y le dice, Nicodemo, ¿sabes por qué sigues todavía viviendo de noche? Porque no has nacido de nuevo o no has nacido de arriba. Solamente tienes un nacimiento. Dicen que el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una sola vez. ¿Sí lo entendió? El que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una sola vez. A ver, explíquenmelo.
El que nace dos veces, es decir, nace físicamente y espiritualmente, solamente experimenta la muerte física. El que nace una vez, muere dos veces. El que nada más nació físicamente, experimenta la muerte física y la muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Jesús le está diciendo. Le está diciendo, es que necesitas nacer otra vez o nacer de arriba para que no mueras otra vez o vivas para siempre. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en ese texto. Y Nicodemo va a volver a tratar de dar la vuelta, hermanos, porque dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, en el 4, y Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Podría, hermanos, predicar esos textos que le leí, pero se los voy a solamente a tratar de comentar. Jesús le dice: no te confundas. Hay un mundo de carne y hay un mundo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te preocupes si no lo entiendes, Nicodemo, porque le dice: porque el viento sopla de donde quiere. Dice: y tú sientes que está soplando, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Le dice: este nuevo nacimiento no es un nacimiento que se tenga que razonar o entender. Es un nacimiento que se tiene que creer, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que entiende lo que dice. Oye, hermano, porque esta fe que vivimos, dice Pablo, es locura para algunos, porque ni siquiera se puede entender. No se puede entender que Dios nos ame como somos, ¿o sí? No se puede entender que nos ame con ese amor tan grande, a pesar de cómo somos nosotros. Eso es inexplicable. No lo podemos entender, pero tampoco podemos entender cómo de veras cuando recibimos a Cristo Jesús se generan cambios en nosotros. No es una cosa psicológica, no es una cosa mental. De pronto nuestra vida se transforma, ¿o no es cierto? Eso es inexplicable. ¿Cómo de pronto nosotros somos transformados en el Señor? Y no digo que seamos perfectos, no estoy diciendo eso, pero sí empezamos a ver el cambio que genera en nosotros. Sí empezamos a ver cómo de veras la fe en Cristo Jesús produce en nosotros cambio, un cambio inexplicable. Por eso Jesús le dice: a lo mejor ni lo entiendes, Nicodemo, pero no es necesario, porque tampoco entiendes cómo funcionan los vientos, pero percibes que están allí y sabes lo que hacen. Si se da cuenta, Jesús le está diciendo a él. Hermanos, a veces estamos tan preocupados, decimos: es que hay tantas cosas que no entiendo. Bendito sea el Señor, ya somos dos. También hay un montón de cosas que yo no entiendo, pero creo. Y esa parte de creer es la bendición que Dios nos ha dado. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos viendo cómo el mensaje de Jesús no es un mensaje que tenga que quedar aquí, es un mensaje que tiene que entrar acá. Y cuando hay fe es cuando viene la renovación. Hay gente que sabe mucho, que entiende mucho, pero que vive poco. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego le dice: no te maravilles que te estoy diciendo esto, porque así dices tú. A lo mejor Nicodemo le hizo cara así como de: ¿what?
Y Jesús le dijo: no te maravilles de esto. Hay cosas que no entiendes, pero las disfrutas. ¿O no, hermano? Mire, todos los días usted llega a ese lugar maravilloso de su casa, llamado cuarto de televisión, o donde está la televisión, y lo prende. ¿Usted sabe cómo funciona el televisor? A lo mejor alguien aquí sí nos dice: sí, porque tiene un montón de enanitos que se meten allí y entonces empiezan a actuar y hacen todo el show para que yo lo vea. A lo mejor usted sabe mucho de esas cosas. Yo la verdad no. Y le digo la verdad, no me importa. No me importa. Lo que me importa es prender la tele así y ver que mis Pumas le ganan al América. Ay, ay, ay. No, ¿verdad? No, pues no me lo podía callar. No me interesa cómo llega la señal, no me interesa cómo se conforma la imagen allí, no me interesa nada de eso. Me interesa disfrutar esto. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, hay cosas que no vas a poder explicar, ni siquiera las vas a entender, pero disfrútalas porque es la obra de Dios para ti. Si se da cuenta, hermanos, eso es fe. Eso es fe. No hay cosas que yo no le puedo explicar, como los milagros. Hemos visto cómo Dios sana a la gente de manera milagrosa. De manera milagrosa. Lo ha hecho el Señor. ¿Cómo es eso? No sé, pero creo que lo puede hacer, porque lo he visto que lo hace. Sí, se da cuenta de esto, hermanos. Es lo que está diciendo el Señor a Nicodemo. Es lo que el Señor le está explicando aquí a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Les estoy dando un previo, hermanos, para que disfruten más el sermón. Dice: Nicodemo le dijo en el versículo 9: ¿cómo puede hacerse esto? Sí, Jesús despierta el interés en él y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y ahora Jesús le revira y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le dice a Nicodemo: tú sabes tanto y no puedes entender esto. Y luego le dice: te voy a decir algo que es celestial y que no es terrenal. Versículo 13, hermanos, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver si no, cuando lo oigan el sermón dice: yo ya había escuchado eso, pero le estoy dando un previo por venir a la escuela dominical. Jesús le va a empezar a aclarar el misterio espiritual y le dice: quiero que entiendas algo. La salvación no es algo que se obtiene de aquí para allá, es algo que obtuvieron de allá para acá. A ver si queda claro, hermanos. Jesús le va a decir: esto de la salvación no se logra por esfuerzo humano, porque nadie pudo subir al cielo. Más bien, del cielo bajó para que ustedes lo alcanzaran. Ya le va agarrando la onda a lo que Jesús está diciendo. Un Dios que se acerca a nosotros. Un Dios que se acerca. Sabe que tenemos muchos problemas para la teología cristiana, hermanos, porque normalmente la teología, la explicación de las religiones, trata de hablar del esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero nosotros estamos al revés. Nosotros tratamos de explicar el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre. Nadie subió al cielo, sino que aquel que estaba en el cielo descendió. La salvación viene de Dios, es iniciativa de Dios. Y luego el texto que sigue: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego viene la frase que conocemos, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo sabemos no por este texto, sino por el que sigue, ¿no? Por el 16, este es el 15. Ahora Jesús va a decir, y te voy a explicar algo más: aquel que descendió va a tener que hacer o vivir lo que vivieron en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La palabra levantar en el Evangelio de Juan es muy importante, hermanos, porque se va a referir cuando menos a tres cosas. Se va a referir a la cruz. Él fue levantado en la cruz. Él fue levantado de entre los muertos a la resurrección. Y Él fue levantado de la tierra a la ascensión.
Fíjese lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y así como fue levantada la serpiente, pero aquella serpiente nomás fue colgada en un palo, este Hijo de Dios tendrá que ser levantado. Pero cuando le dice levantado, le está haciendo un resumen de todo. Va a ser crucificado, va a ser resucitado, va a ser ascendido. No le digo que el Evangelio de Juan es maravilloso, hermanos, porque en una palabra resume todo lo que Jesús va a hacer. ¿Ya se lo aprendió? Cuando dice que va a ser levantado, quiere decir que va a ser levantado en la cruz, va a ser levantado de entre los muertos, va a ser resucitado y va a ser levantado de la tierra, ascendido. Entonces le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea levantado. Y con eso le está diciendo todo lo que va a suceder a Nicodemo. Después sigue Juan 3:16. Después sigue Juan 3:16. Lo repite conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer un ejercicio, hermano. Ponga ese mismo versículo en palabras que entienda alguien que no sabe nada de la Biblia. Trate de decir ese mismo texto, es decir, haga una paráfrasis de ese texto en palabras que puede entender alguien que no sabe nada de la Biblia. Hace algunos años me subí a un taxi y me dijo el taxista, ya sabe que esos andan platicando todo el tiempo. Oye, ¿usted a qué se dedica? No, pues yo soy pastor. ¿Y eso de qué es? No, pues estoy al frente de una congregación. ¿Y de qué hablan? ¿De la Biblia? ¿De Jesús? ¿De Jesús? Sí. ¿De cuál Jesús? Pues Jesús, el Hijo de Dios. Yo no había oído nunca eso. Eso fue hace unos años, hermano. No creo que, oiga, ¿no sabe de la Biblia? Yo nunca había oído de eso. Nunca he ido aquí, siquiera aquí a San Francisco. No, o sea, a mí nunca nadie me había hablado de eso. O sea, todavía hay gente en nuestros días, hermano, que no ha escuchado el mensaje de Cristo Jesús. Parece increíble, ¿no? Pero todavía lo hay. Bueno, trate de poner ese texto en palabras que entienda este taxista, que nunca ha escuchado nada del mensaje del Señor. Nos cuesta mucho trabajo, primero porque ya lo sabemos y lo sabemos desde hace muchos años, y nos cuesta mucho tratar de cambiarlo. Ahora no quiero que lo cambie, quiero que lo diga en palabras más entendibles. ¿Cómo diría? Porque de tal manera Dios nos ha amado tanto. Muy bien. Pues mi hermano dice que dicen. Muy bien. Muy bien. Mire, el amor de Dios es tan grande. Muy bien, lo vamos armando muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? No hay manera de comparar el amor de Dios. Bien, bien. Ayer alguien me preguntó y le decía, bueno, sí, la Biblia se refiere a 3 clases de amor, ustedes lo saben. El amor ágape, que es el amor de Dios. El amor eros, que es el amor de pareja. Y el amor filos, que es el amor de hermanos. Por eso decimos el amor filial, no, es el que se da entre hermanos. Entonces aquí nos hablamos del amor ágape, y dice mi hermana, pues si no se compara con los otros. ¿Qué más, hermanos? Dios nos quiere tanto, muy bien. Eso es porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo podría poner usted al mundo? Porque si le damos sentido de literalidad a eso, estamos pensando en el planeta Tierra. Y sí, podría ser que Dios amó al planeta Tierra, pero no nos queda tan claro y tan bonito el texto. ¿Mandé? Al ser humano, muy bien. A la gente, al hombre. Ese es muy bonito. Cuando uno pone su nombre, ¿no? Y ahí se siente todavía más personal el texto. El mundo representa a todo aquel que está sin Cristo, hermanos. Entonces usted puede decir al hombre, a la raza humana, al género humano, o poner el nombre de la persona, y ahí vamos bien. El amor de Dios es tan grande por Ezequiel, y ahí pone usted su nombre. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Los que no han hablado, ¿cómo pondrían que ha dado a su Hijo unigénito? Que ha dado a su único Hijo, su primero, por ahí dijeron, y único.
No. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Qué ha dado a su... bueno, a su verdadero hijo? Muy bien. Que envió a su hijo, muy bien. ¿Qué le parece si pusiéramos ahí que envió su tesoro más grande por nosotros? Oigan, no puede traducir así hijo unigénito. Los que tenemos un solo hijo entendemos que quiere decir eso, porque los que tienen más de uno, pues a lo mejor dicen, no, pues sí, de estos agárrate el que quieras, yo me quedo con el resto, ¿no? Hermanos, me gusta picarlos para despertarlos un poquitito, ¿no? Sobre todo dice uno, pues ¿cuál es el más? Imagínense con 13 hermanos, ¿cuál es el más burrito de los 13? Ándale, lléveselo para allá porque no nos funciona. Realmente, hermanos, cuando pensamos en los hijos, pensamos en nuestro tesoro, en lo más valioso que tenemos. Ahora, trate de entender a los que tenemos un solo hijo. O sea, si sus hijos son valiosos, pues uno dice, pero si doy me quedo sin nada. Que entregó lo más valioso que tenía, que ha dado a su hijo unigénito. Hasta ahí vamos bien. Y luego, para que todo aquel que en él cree. Hasta ahí, ¿cómo podríamos decir para que todo aquel que en él cree, en palabras entendibles para la gente? Para la persona que cree en él, para que la persona que cree en él. ¿Cómo traduciría usted la palabra creer? ¿Qué quiere decir creer? Conocer, sí. Aceptar. No lo vamos a poder hacer en una sola palabra. Confiar, recibir. Entonces, ¿cómo podríamos ponerlo en una sola expresión? Para que todo aquel que conoce, acepta, recibe y disfruta el mensaje de Jesús, o la oferta de Jesús, o la invitación de Jesús, para que todo aquel que en él cree, ¿sí? ¿Sí quedó claro, hermanos? Creer significa todas esas cosas. No solamente es, ahora hay mucho esto de que dijo la oración de fe, y yo no estoy muy convencido de que eso sea creer, porque el creer involucra cambio, involucra fruto, involucra algo más que simplemente decir yo. Sí, o sea, el creer va más allá de solamente de levantar la mano en un culto. El creer tiene que ver con no solo decir ya entendí, tiene que ver también con el decir acepto, tiene que ver también con el voy a vivir así, y tiene que ver con el estoy dando frutos, consecuencia de esta decisión que tomé. ¿Sí queda claro, hermanos? Eso es creer. Eso es creer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que ya están pensando en el ladrón en la cruz, que ese no dio fruto y nada, pero son casos muy especiales, hermanos. O sea, no es la generalidad de nosotros. No recibió a Cristo en su último segundo de vida, ¿verdad? Entonces ese es un caso, pero en general tiene que ver con esto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir no se pierda en términos entendibles? No se aleje de Dios, no se vaya al infierno, no se pierda, no sufra. Mire qué bonito lo dijo mi hermana, no sufra. Para que no, esa es la competencia, dice que pare de sufrir. No, esa es otra cosa, hermanos, esa es la competencia ya. No se pierda. Ya lo han dicho aquí mis hermanos, mire, tiene que ver con evitar el castigo, que tiene que ver necesariamente con eso, pero también tiene que ver con mantenga la comunión con Dios. Sabe que el castigo, lo menos que hay en el infierno, hermanos, es fuego. O sea, lo menos importante que hay es fuego. El problema del infierno es el estar separados de Dios, el ya no tener la posibilidad de estar en comunión con Dios. Eso nunca lo hemos experimentado, hermanos, porque cuando te levantas, por muy malo que seas, dices, ay, gracias a Dios, o te va bien y dices, pues gracias a Dios y todo. Pero estar en un lugar donde estás imposibilitado de tener comunión con Dios, eso es castigo eterno. Las llamas son lo de menos, hermano. Y luego, ahí le va. Dios es el que creó la comunidad, ¿verdad?
el infierno se vive en soledad, porque la comunidad es de Dios. Sí, Dios es el que dice qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten. Esto es cosa de Dios. Dios une, Satanás separa. El infierno es soledad, porque hay quien dice, no hombre, en el infierno nos la vamos a pasar a todo dar, va a estar lleno de artistas, de políticos, de no hombre, toda la gente va a estar feliz de la vida. Pues no se crea, el infierno se vive en soledad. Y el infierno, porque es un tormento eterno, ¿no? Entonces, no se pierda, tiene que ver con todo esto, con mantener una comunión plena con Dios, mas tenga vida eterna. ¿Cómo traducimos por último eso, hermanos? Para siempre, muy bien, que tenga vida para siempre. ¿Cómo define la misma Biblia la vida eterna? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, para que mantengas una comunión para siempre con Dios. Fíjese qué bonito lo dice. Perderse es perder la comunión con Dios, pero vida eterna es mantener comunión, como decía mi hermano, para siempre con Dios. ¿Se da cuenta la riqueza de Juan 3:16, hermanos? Podríamos pasarnos la vida hablando de Juan 3:16. No en balde dicen el versículo central de toda la escritura. Y luego viene ya un cierre de Jesús ahí, que también yo ya tengo que cerrar aquí. Viene un cierre de Jesús en el texto, hermanos. Pues ya no sé ni qué les voy a predicar, pero pues ahí al rato les digo, ¿no? Dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora Jesús va a decir, y no es el plan de Dios castigar. Dios no quiere castigar a la humanidad. ¿Ya lo vio? El plan de Dios es que la gente se salve, se arrepienta. Hermanos, cuidado, porque hemos pintado a Dios como tirano, como un anciano que está esperando nomás que se acabe el mundo para castigar a todo el mundo y echarlos al lago de fuego y que se rosticen allá. Vea lo que dice el texto: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El plan de Dios no es el castigo eterno. Dios quisiera que nadie recibiera el castigo eterno. ¿Sí? El amor de Dios, por eso dice, porque de tal manera, ese amor tan grande que quiere que todos nosotros podamos alcanzar la salvación en él. Cuidado, hermanos, cuidado con esta imagen del Dios tirano. Es un Dios justo, sí. ¿Que dará a cada quien? Sí, pero su corazón, su deseo es que todos alcancen la salvación. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Porque alguien me preguntó que si yo aceptaba la existencia del infierno. Le dije, pues sí, pues ahí está en la Biblia. El asunto es en la idea que tenemos nosotros de Dios. El Dios que quiere castigar a todos y agarrar a todos los musulmanes y echarlos al bote allá y allá. No es cierto, hermano. No es cierto. Es más, le voy a decir, ese conflicto de Gaza, hay que tener mucho cuidado en la interpretación que le damos, porque si es el pueblo judío, es el pueblo de Dios, y por eso no les da derecho a estar exterminando gente. No sé si queda claro, hermanos, pero una cosa es que sean judíos y otra cosa es que eso, por ser judíos, les dé el derecho. No están haciendo lo mismo que hicieron los nazis con ellos, y se quejan. Déjeme decirle, estos judíos no tienen que ver nada con el pueblo judío que está escrito ahí en la Biblia, hermano. Usted y yo tenemos sangre española y somos españoles. No tenemos nada que ver con esa gente, hermano. Uh-huh. 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 Bien. ¿Qué es el versículo que sigue? Sí, muy bien, mi hermano. Ya mi hermano es de los aventajados de la clase, porque ese es el versículo que sigue. Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado. Pero primero dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es la determinación personal la que lleva al castigo eterno.
¿Sí? El peso está en la decisión. Hace tiempo leí algo, hermanos, que suena raro, pero me gustó. Dice, el libro de la vida tiene el libro de todos, digo, el nombre de todos nosotros. Si no alcanzas la salvación, es porque no la quisiste agarrar, porque Dios la ofrecía para ti también. A ver si queda claro, hermanos. Dice ahí, sería mejor pensar que en el libro de la vida están los nombres de todos nosotros. El que no entró fue porque no quiso entrar, no porque Dios lo haya echado a la condenación eterna. Y la predestinación, ahí se los dejo de tarea. No, hermanos, déjenme decirle, hay que tener cuidado con lo que decimos. Miren, no es que Dios haya determinado que unos se van al infierno y otros al cielo, como en el servicio militar. Bola blanca, bola negra, bola blanca, bola negra. Cielo, infierno, órale, y el que le tocó, y el que ganó, ganó. No, pues si no es así, Dios no sería justo. Recuerde, porque de tal manera amó Dios. Dios sabe quiénes se van a salvar, sí, porque Él todo lo sabe. Y sabe al final quiénes van a recibirle y quiénes no. No porque Él los haya determinado para no salvarse, ¿sí queda esto claro? Sino porque al final Él sabe qué decidió cada quien, pero no porque Él quiera que nadie se condene. ¿Sí queda esto claro, hermanos? Por eso es tan importante Juan 3:16, por todo este mensaje que tiene. Preguntas, porque ya los vi así a todos como diciendo, entonces, ¿para dónde voy yo? ¿Bola blanca o bola negra? No. Sí, hermano. Uh-huh. 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 Sí, hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando brincamos así a textos, porque habría que insertar ese exactamente en lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? En el contexto del texto, no porque esté mal, pero es otro autor, es otro pensamiento. Y lo que yo les decía, Juan tiene una línea de pensamiento como muy clarita en lo que quiere decir, y es difícil a veces insertarle más de lo que él está diciendo. ¿Qué pasó con Nicodemo, hermanos? ¿Qué pasó con Nicodemo al final, después de todo este discurso de Juan 3? ¿Qué pasó con él? Porque dijimos que llegó de noche. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Creyó o no creyó? Porque él fue el que escuchó de Jesús, de boca de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó con él? Vaya a la muerte de Jesús. Juan 19, versículo 38. Versículo 38 y 39. ¿Quién de ustedes lo puede leer, por favor? Gracias, hermana. Vuelve a aparecer Nicodemo, pero fíjese cómo lo describe ahora. El que antes había venido de noche, ya no estaba en la noche. Ahora, dice ahí que llevó 100 libras, ¿no? ¿Eso como cuánto es, hermanos? ¿Mandé? Muy bien, hermanos. Dice aquí, llegó de noche con unos 34 kilos. 34 kilos, dice ahí. La otra versión ya traduce al sistema métrico decimal. 34 kilos de especias aromáticas. ¿Sabe qué eran las especias aromáticas? A ver si puedo explicarlo bien, porque ya se me acabó el tiempo, ya me está viendo feo mi hermano Eliud. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios en Egipto aprendió a embalsamar? Pues estos eran los reyes del embalsamamiento, ¿no? Y ahí aprenden ellos en los años que estuvieron ahí.
Y entonces se dan cuenta que los cuerpos necesitan ser vendados fuertemente. Eso lo hablaremos después cuando hablemos de la resurrección de Jesús. Vendados fuertemente para que no se inflen, ¿verdad? Porque es el proceso natural. Y luego se les ponían estas especies aromáticas que sí olían rico, pero realmente era una especie de melcocha. Sí, queda claro el término melcocha, hermanos. Es un término griego, pero el término melcocha se le ponía así, y entonces hacía una capa dura que pegosteaba todo eso precisamente para evitar los procesos naturales. Para sepultar a una persona con unos 3 kilitos o 4 bastaba, pero Nicodemo lleva 34 kilos. Solamente cuando los reyes se sepultaban se llevaban cantidades así, porque no era barato eso, no era nada barato. Entonces solamente cuando un rey iba a ser sepultado se usaban cantidades así. Normalmente con 3, 4 kilitos era más que suficiente. Otra vez, ¿se acuerda lo que le dije del Evangelio de Juan, que maneja este doble mensaje? Nicodemo lleva especias para sepultar al rey. El que había llegado y le había dicho: sabemos que eres un buen maestro, llega al final y le reconoce como rey. ¿Se da cuenta el impacto en la vida de Nicodemo de aquella plática con Jesús? De ser un hombre que llegó de noche en la oscuridad del pecado, a llegar al final reconociendo a Jesús como rey. Hay una transformación en la vida de Nicodemo. Hermanos, decíamos ahorita en la plática, creer en Dios tiene que ver con iniciar una experiencia maravillosa, con dejar que el Señor traiga fruto en nuestras vidas, con hacer que la vida sea transformada. La vida de Nicodemo fue transformada de un buen maestro a rey mío. Si se da cuenta, al final él acaba reconociendo a Jesús. Y gracias a Nicodemo tenemos el precioso capítulo 3 del Evangelio de Juan. Bien, hermanos, se los dejo para que lo mediten. Gracias. No sé si hay algo más, alguna pregunta más, algún comentario más. Vamos a recoger las ofrendas y luego a tomar unos minutitos para empezar el culto. Mi hermano, por favor. Hermano Max, gracias.